Análisis de nodos. Para utilizar el análisis de nodos, debemos recordar una fórmula de la intensidad de corriente que dice que la intensidad de corriente que fluye de un punto A a un punto B es igual al voltaje del punto A, es decir, el punto inicial, menos el voltaje del punto B o el punto final, sobre la resistencia que divide al punto A y al punto B. Primero establecemos tierra, el punto común al donde se va a descargar la intensidad de corriente. En este ejemplo resulta sencillo, ya que los dos terminales negativas se juntan en el mismo punto, así que este será nuestra terminal de tierra. Posteriormente identificamos las intensidades de corriente y hacia dónde se mueven. I1 saldrá de la primera fuente y se moverá hacia la derecha, atravesando R1. I2 saldrá de la segunda fuente y se moverá hacia la izquierda, atravesando R2. Ambas intensidades de corriente convergen en este punto y se van a mover hacia abajo, hacia tierra. Así que identificamos las intensidades de corriente con su dirección y les asignamos un nombre. Ahora establecemos una ecuación para cada intensidad de corriente. Podemos identificar cada uno de los nodos de nuestro circuito. Al resolver el circuito veremos qué nodos nos resultan de utilidad. Por ejemplo, la intensidad de corriente I1 se mueve del nodo A al nodo B. Por lo tanto, el voltaje del nodo A menos el voltaje del nodo B entre R1. Conocemos el valor del voltaje del nodo A, son 5 volts. No conocemos el voltaje del nodo B, así que lo dejamos como incógnita. Conocemos el valor de R1, lo colocamos en la ecuación. Para la intensidad de corriente I2, vemos que I2 se mueve de derecha a izquierda, por lo tanto es el voltaje del punto inicial, es decir, el voltaje de C, menos el voltaje de B, sobre la resistencia R2, que es la resistencia que se encuentra entre estos dos puntos. Reemplazamos valores, nuevamente desconocemos el valor del voltaje de B, lo dejamos como incógnita. Para I3, como fluye de arriba hacia abajo, es el voltaje del nodo B menos el voltaje del nodo D sobre R3. Seguimos sin conocer el voltaje de B, pero el voltaje del nodo D al ser tierra es 0. Desarrollamos la ecuación. Así como el análisis de mallas utiliza la ley de mallas de Kirchhoff, el análisis de nodos utiliza la ley de nodos de Kirchhoff. Por lo tanto, usando la ley de nodos, en el punto B vemos que convergen las tres intensidades de corriente. Por lo tanto, vemos que la suma de I1 más I2 va a ser igual a I3. El siguiente paso consiste en sustituir estos valores obtenidos en la ecuación de la ley de nodos de Kirchhoff. Tenemos una ecuación con una incógnita, así que la debemos resolver. Al resolver nuestra ecuación, consideren encontrar mínimo común denominador. Obtenemos el valor del voltaje del punto B. Con este valor de voltaje podemos sustituirlo en nuestras ecuaciones de las intensidades de corriente y así obtener las mismas. Por lo tanto, la intensidad I1 da un valor negativo, 5 menos 5.24 menos 0.24 sobre 2 kilos nos da 0.12 mA. I2 nos da un valor de 1.17 mA e I3 de 1.05 mA. Si una intensidad de corriente nos da negativa, significa que su dirección es opuesta a la que establecimos. I1 es negativo, por lo tanto en realidad I1 fluye hacia la izquierda. Si las intensidades de corriente son positivas, mantienen su dirección propuesta. Hagamos otro ejemplo de análisis de nodos. Tenemos ahora el siguiente circuito. Primero estableceremos nuestras intensidades de corriente. A continuación propondremos la ubicación de tierra. Podemos ubicar los nodos. Recordamos la fórmula, establecemos nuestras intensidades de corriente
I1 fluirá de izquierda a derecha, pues la terminal positiva de la fuente la tenemos del lado izquierdo. Para I2 notamos que la fuente está invertida, es decir, la terminal negativa se encuentra conectada al nodo C. Por lo tanto, en el nodo C tenemos un voltaje negativo de menos 5 volts. El punto C será negativo, por lo tanto en la fórmula lo reemplazamos con su signo negativo y al final obtendremos la siguiente ecuación. Para I3 tenemos un problema. Si utilizamos como partida el nodo D, del nodo D al nodo B, no tenemos solamente resistencias, también tenemos la fuente. La fórmula nos dice voltaje del punto A menos voltaje del punto B sobre resistencias que separan ambos puntos. No nos habla de fuentes de alimentación, por lo tanto no podemos utilizar el nodo D. Necesitamos definir un nuevo nodo. Si definimos el nodo E en este punto, notamos que de E a B sigue fluyendo la intensidad 3. Y así del nodo E al nodo B solo tenemos resistencias. Por lo tanto decimos que I3 será igual a... El nodo E tiene un valor de 3 volts. El nodo B desconocemos su valor. Obtenemos la siguiente ecuación. Nuevamente utilizamos la ley de nodos de Kirchhoff y en este caso las intensidades de corriente convergen en el punto o en el nodo B. De la siguiente manera, esta vez al nodo B entran I1 e I3, por lo tanto la suma de ambas será igual a I2, que es la única intensidad de corriente que sale del nodo B. Sustituimos estas ecuaciones en la ecuación de nodos de Kirchhoff. Separamos cada término. Pasamos todos los términos con voltaje de B al lado derecho y los términos independientes al lado izquierdo y resolvemos cada lado. Al resolver la ecuación obtenemos un valor de 3 volts en el punto B. Con este valor nuevamente podemos sustituirlo en las ecuaciones de las intensidades de corriente para obtener su valor. Y en este caso obtenemos que tanto I1 como I2 son positivas y tienen el mismo valor de 4 mA. I3 tiene un valor de 0 amperes, lo que significa que a través de esta línea no tenemos flujo de intensidad de corriente. Recordemos que las intensidades de corriente interactúan entre sí. Por lo tanto, al final, toda la corriente que pasa del nodo A al nodo B fluirá del nodo B al nodo C.